Ya estamos entonces en el SQL Server otra vez. Hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no? Uno hace la construcción de tablas, ¿por qué? Porque lo dice el modelo físico. Y el modelo físico te dice cuántos campos tiene, qué tipos son, y uno se guía del modelo físico que representa realmente lo que sucede en una realidad. Pero por supuesto la realidad puede cambiar, pueden haber cosas nuevas, reglas de negocio nuevas, y te obligan a que cambies también algunos objetos de la base de datos. Por ejemplo, los usuarios podrían haber necesitado que se cree un nuevo campo más porque necesitan guardar un nuevo dato más de alguna tabla. Por ejemplo, les pueden decir lo siguiente, que necesitan un campo más en la tabla miembros para guardar la edad. Entonces, ya la tabla está creada, pues ¿cómo hacemos para agregarle pues un campo más? Esta es la instrucción, alter table, cláusula add, para especificar el nuevo campo, en este caso el nombre, le he puesto edad, y luego el tipo de dato. El tipo de dato es TinyIt. Bueno, TinyIt es un tipo estándar, pues eso sí es de los tipos estándares. ¿Se recuerdan qué es TinyIt? TinyIt es entero, pues, pero ¿qué tipo de entero? Es un entero que va desde 0 a 255 como máximo, ese es su rango, de 0 a 255, ¿no? O sea, justo se acomodó para edad, pues, ¿no? Porque una edad pues no va a ser nunca negativa, no va a poner que una persona tiene menos 5 años, ¿no? Tiene que ser positiva siempre. Y lo máximo que tiene este tipo es 255. Para el objetivo de este campo es suficiente, 255, ¿no? Para edad, más que suficiente. Entonces, altero la tabla miembros y le agrego un campo llamado edad. Y el null significa que acepta nulos. Ejecuto y ya está. Eso significa que ahora en la tabla miembros ya hay un nuevo campo. Vamos a verificarlo así. Con SPGL, ¿no? El procedimiento almacenado que sirve para obtener información en general de cualquier objeto. En este caso el objeto es la tabla miembros y me va a dar información sobre esa tabla. Y bueno, pues es lo que esperaba, ¿no? Lo que ya tenía, número miembro, que es de tipo número socio, apellidos, nombres, iniciales y la última, edad, que es de tipo Tiny. Pero además el CPG me está dando otra información adicional, es importante ver eso a veces, si no se pueden equivocar al estar programando algo, si no se percatan de esto, de que hay un identity en esta tabla, y ese identity está definido en el campo número miembro, cuyo valor inicial es 1 y cuyo incremento es 1. Ahí está la información, fíjese, el SPG me da información bastante, digamos, detallada del objeto, ¿no? Qué tablas tiene, de qué tipo son, y si hay un campo específico, identity. Muy bien. Vamos a ver, y acá también se podría ver, ¿no? En el explorador de objetos. A ver, la tabla miembros en biblioteca, la tabla de miembros acá está. Expando las columnas y ahí lo puede ver, ¿no? Este es el nuevo que le dijimos, le agregamos ahora, ¿no? El campo de edad. Ya tenía esos 4 anteriores y hemos agregado el campo de edad. Pero así como las reglas de negocio pueden cambiar para que se cree un nuevo campo, también podrían ser de que nos hagan decir que no quieren un campo más, quieren sacarlo. Entonces, ¿cómo se elimina un campo de una tabla? Es muy parecido a crear, también es con alter table, ¿no? Pero en este caso es drop. Alter table, drop column, y el nombre del campo o columna que quieren eliminar. Por ejemplo, era ese que acabamos de ingresar hace un momento, ¿no? Alter table, nombre de tabla, drop column, nombre del campo que quieren eliminar. Bastante simple, ¿no? A ver, si lo ejecutan, ¿qué sale? Debe salir correcto, ¿no? Sí, comandos completados correctamente. Es siempre así, no siempre, ¿eh? Cuando eliminen un campo de una tabla, pueden pasar varias cosas. En este caso no pasó nada porque la tabla tenía ese campo y la tabla estaba vacía, no tenía ningún registro.
Pero si ustedes ya tienen datos guardados en una columna de la tabla y tienen varios registros ya, quieren aplicar esto, le va a salir una ventana, pero no de, digamos, de que le niegue, sino una advertencia. Le va a decir, ¿está seguro que quiere eliminar la tabla, digo el campo? Porque va a perder datos. Es que si ya tenía datos, si usted elimina la columna o campo, lo va a perder. Bueno, si está seguro, dice que sí, lo elimina de todas maneras. Pero podría haber un caso en que no se puede, le dice no se puede. ¿Y por qué no se podría? Ya, por ejemplo, si estamos pues en el servidor, saben que el servidor está conectado a la red y hay varios usuarios que pueden estar conectados al servidor y justo a la base de datos que estamos trabajando. En este caso a la tabla. Y si hay un usuario conectado usándola, me va a salir un mensaje diciendo no se puede eliminar la columna porque actualmente esa tabla está siendo usada por un usuario. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo soy el dueño al final. Le puedo mandar un mensaje por la red al usuario y decirle, en estos momentos voy a hacer un mantenimiento, así que guarda lo que tengas que guardar o voy a cerrarte. O si no, al mismo le pido que cierre. El hecho es que se puede cerrar la conexión. Y ya cuando no hay ningún usuario conectado, ya puedo en este caso eliminar una columna. Pero podría haber otro caso en el cual te dice que no se puede de todas maneras. Está prohibido borrar ese campo. ¿Por qué? Pues porque sería prohibido. Porque ese campo podría ser un campo que está relacionado con otro, o sea, a través de un foreign key, por ejemplo. Entonces, al hacer eso, ¿qué va a suceder? Se pierde la referencia y no te va a dejar, pues, no te va a dejar. Cuando están relacionados a través de ese campo, no se puede eliminar de frente. Pero se podría, de todas maneras, sí, se puede, pero primero hay que eliminar la relación. O sea, el constraint que se creó hay que eliminarlo, y una vez que está borrado el constraint, ahí recién puedes eliminar el campo que estaba amarrado a ese constraint. Bien, en nuestro caso sí lo pudimos hacer, así que si hacemos otra vez la verificación con SPGL, vamos a encontrar que ya no está, pues, ¿no? Ya no está edad. Sí, seguimos entonces. Ahora vamos a conocer un poquito más de constraints. Ya habíamos visto, pues, dos constraints, ¿no? El constraint de primary key y el constraint de foreign key. Ya lo hemos visto varias veces, inclusive tienen una tarea para terminar, ¿no? Para durante la Semana Santa lo van a hacer porque el viernes no hay clase, ¿no? Ya les había dicho al principio, el viernes no hay clase, se ha declarado feriado. Bueno, siempre era feriado, sino que, no sé, hay una directiva, ¿no? Que viene ya de la cabeza de la universidad que dice que no se va a ver, no se va a realizar ni siquiera clases virtuales día jueves ni viernes. Motivos X, pero no se puede. O sea, ya se ha establecido así. Igual en el otro instituto donde trabajo también igual me han dicho lo mismo. En ISIL me han dicho, no hay clases jueves ni viernes. Yo tenía programa en mis clases jueves y viernes, no se puede. Así sea virtual. Son directivas, ¿no? Hay que seguirlas, pues, ¿no? Entonces, constraints. ¿Qué son constraints? Ya lo habíamos definido antes, ¿no? Son objetos de bases de datos pertenecientes a tablas. O sea, un constraint no es cualquier objeto que puedes definirse en cualquier lugar. No, no, no. Específicamente para tabla y nada más que para eso. Un constraint se define por una tabla. Pero ¿qué es lo que hace? Establece un comportamiento para un campo de una tabla. Esa es la definición. No es la traducción, ¿no? Porque constraint significa restricción, pero no lo usen. Algunos libros lo usan. Preferible, interprétenlo, ¿no? No lo traduzcan. Porque si no van a entrar en contradicciones ustedes mismos por el idioma, ¿no? Por ejemplo, eh, dice que establece el comportamiento de un campo de una tabla, pero ¿qué comportamiento? Esa definición es muy vaga, van a decir, ¿no? Pues claro, lo que pasa es que hay 5 tipos de constraint, y según el tipo de constraint, cada comportamiento es diferente, no es igual. En algunos casos sí es algo que está prohibido, que no se puede hacer porque es un constraint que establece ciertas restricciones, ¿no? Pero no todos son así, ¿eh? Así que mucho cuidado, por eso mejor lo traduzcan. Simplemente defínalo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace?
que es la manera más segura de establecer ese conocimiento, ¿no? Definiéndolo, no traduciéndolo. Constraints, entonces. Vamos a ubicarnos en la base de datos biblioteca. Entonces, le vamos a agregar a la tabla miembros un nuevo campo llamado departamento y de tipo codep. Oye, codep, ¿qué será? Si revisa los tipos de datos, es char2, ¿no? Entonces, creo la tabla, no, altero la tabla miembros y le agrego el campo departamento de tipo codep, que yo sé que es char2. Verifico, por si acaso, cómo quedó la tabla miembros con SPGL. Y le he agregado un campo codep, dice, ¿no? Acá está. Un campo departamento, perdón, de tipo codep. Ahí abajo está. Verifiquemos los constraints que tiene la tabla miembros con SPGL constraint. Pues no tiene ninguno. Claro, recién hemos creado pues la tabla. No hemos definido ningún constraint sobre la tabla. Vamos a ver entonces un nuevo tipo de constraint. El constraint tipo default. La primera parte de la creación del constraint es similar a las otras, ¿no? Alter table, nombre de tabla. Add constraint, nombre de constraint. Hasta aquí es igualito para cualquier constraint. Ese mismo protocolo es el mismo. Pero después ya cambia dependiendo del tipo de constraint. Antes usamos, después de ese protocolo, primary key o si no, foreign key. Pues ahora viene otro tipo que se llama default. ¿Y qué cosa es un default? Un default es un valor predeterminado, pues, ¿no? Y en este caso el valor predeterminado va a ser este valor que tiene a continuación de default. Un texto de 2 caracteres. Y eso se define para for el campo departamento. El campo departamento tiene un, el, tiene un, este, tiene un tipo especial, ¿no? Lo hemos definido ahí que tiene 2 caracteres, ¿no? Pero la característica es que ahora ese campo, si es que no se le pone dato, cuando se ingresa un nuevo registro, el sistema le va a poner el valor LI. Si quiere le pone un valor de 2 caracteres, no hay problema, pero si no le pone, ahora este constraint le da ese comportamiento. Cuando no tiene dato, le pone un dato. Eso hace un constraint tipo default. Establece un valor predeterminado para un campo de una tabla. Dígame, si ustedes hubiesen traducido la palabra constraint como restricción, entonces dirían, pues, el default es una restricción, estrictamente hablando en español. O sea, es algo prohibido, es algo que no se puede hacer. ¿El default dice eso? No, pues el default no está prohibiendo nada. Lo único que hace es, en caso que no se dé un valor, él le pone. Entonces, pues, traducir no es muy bueno, porque a veces se malinterpreta lo que se quiere expresar, ¿no? Mejor demos la explicación técnica, la explicación de qué cosa es el objeto y cómo trabaja. Y el nombrecito a veces puede ser que no coincida, ¿no? Pero debemos entender el fundamento de todas maneras nosotros, ¿no? Ahora sí está claro. Vamos a crear entonces el constraint tipo default. Listo. Ya se creó. Vamos a ver si está, pues. ¿Cómo lo verificamos? Con SPGL constraint, ¿de acuerdo? Ya está. Este procedimiento almacenado me da información de los constraints que se encuentran definidos en la base de datos actual. Y lo puedo verificar así. En esta base de datos, en esa tabla miembros, tengo un constraint tipo default definido sobre la columna departamento, cuyo nombre es depar inicial y cuyo valor es LI. Es el valor predeterminado, es LI. Cuando no le ponga valor, le va a poner LI, el sistema.
El objeto ahora, porque es objeto, se llama de par inicial, así le puse el nombre. Y el procedimiento almacenado SPGL, ¿se acuerda que les dije? No solamente es para ver, pues, el objeto tabla, es para cualquier objeto en realidad. Pues, como yo tengo que mi constraint ya tiene nombre y es un objeto, lo puedo verificar con SPGL. SPGL de par inicial para ver características de este objeto que sé que es un constraint, pero vamos a verificarlo con SPGL. Pues sí, me dice que de par inicial es un objeto tipo default y fue creado en esa ficha que está ahí. ¿De acuerdo? Ya van 3 tipos de constraint. Primary key, foreign key y default. Pero veamos cómo funciona. Hacemos una consulta de la tabla miembros. Como recién hemos creado, no tiene ningún registro, lo pueden ver, ¿no? La tabla está vacía. Tiene sus columnas, número miembro, apellidos, nombres, iniciales y departamento, ¿no? Y es momento entonces de entrar también a otra de las tareas que se hace con las tablas. Se llaman tareas de mantenimiento de datos, ¿eh? Es decir, son 3 tareas de mantenimiento de datos que tiene una tabla. ¿Cuáles son? Ingresar datos, cambiar datos existentes y eliminar. Y para cada una de ellas hay un comando especial, ¿no? Para ingresar es insert, para cambiar datos es update y para eliminar registros es delete. Vamos a empezar con una de ellas, ¿no? Ingresar. La sentencia insert. Y la sintaxis es la siguiente, ¿no? Insert into, nombre de tabla, entre paréntesis, lista de campos que van a ser afectados por el ingreso de datos, y luego a continuación la cláusula values, y entre paréntesis los valores que se van a ingresar a los campos que antes se han emitido, ¿no? Por ejemplo, yo he empezado con apellidos, después nombres, después iniciales, todo separado por coma, los nombres de los campos que van a recibir datos, departamento. Y quiere decir que los vales tienen que estar justo en ese orden. O sea, por ejemplo, primero dice una cadena, Carrasco está unida, está direccionada, mejor dicho, al campo nombres, o apellidos, perdón, apellidos. Luego coma y el siguiente dato es Joel, y eso está dirigido al otro campo que se llama nombres. Luego está, después de la coma, otro dato, una letra A nada más, y eso está direccionado al campo iniciales. Y por último, el dato SM, que está direccionado al campo departamento. Entonces, ejecutamos. Ah, me olvidé mandar al insert hasta arriba. Hasta ahí. Y ahora sí. Me sale una fila afectada. Si me sale ese mensaje de una fila afectada, significa que ha ingresado un registro, porque justo es lo que he hecho, ingresar un registro. Hay que verificar la existencia del registro. ¿Cómo lo verifican? Con una consulta. Las consultas a las tablas se hacen con select. Select. Después vamos a ver consultas de una manera ya un poco más extendida, ¿no? Esta es la manera más simple, es un select con un asterisco que significa quiero ver todo. From, el nombre de la tabla, en este caso miembros. Y tendré 2 registros, todos los datos que tiene la tabla. Y en este caso, miren lo que sucede. Yo le di el dato para apellidos, le di el dato para nombres, le di el dato para el campo iniciales y le di el dato para departamento SM. Pero para nada le di el nombre, el tipo de dato, mejor dicho, el dato del campo número miembro. Ni siquiera lo consideré en la lista de miembros, ¿eh? En la lista de los campos miembros no lo puse. ¿Y por qué no lo puse? Porque no lo podía poner. Pues si se me ocurre poner ahí en la lista de campos miembros, entre paréntesis, número miembro, coma, apellidos, y después quiero darle los valores, no se va a poder. Me va a decir, no está permitido, no estás autorizado para hacer eso, porque el primer campo es identity. De eso me encargo yo. El motor de base de datos es el que lo hace. Usted no lo puede hacer. Puede poner cualquier otro campo. El identity no puede tocarlo, porque de eso se encarga el motor de base de datos, ¿no? Porque es un tipo identity o autonumérico.
¿De acuerdo? Por eso no lo consideré. Ahora, el orden en que puse los datos, los puse como estaban en la tabla, ¿no? Primero empezó con apellidos, después con nombres, después iniciales y después departamento. ¿Puedo alterar ese orden? Sí se puede. Por ejemplo, puedo empezar con nombres y después poner apellidos y de repente no considerar alguno que no quiero ponerle. Por ejemplo, no he considerado ahí departamento, solo he puesto nombres y apellidos, ¿no? No he puesto iniciales tampoco. ¿Y qué va a suceder? Bueno, el primero, el número de miembros sí que no necesito ponerlo porque eso se va a poner solito. Nombres le estoy dando, apellidos también, pero ¿qué va a pasar con iniciales? No le estoy dando iniciales. ¿Se acuerda que cuando definimos en la tabla, al principio, al campo iniciales le puse null? O sea que puede aceptar nulos, puede no tener datos. Y el último, departamento, pues el departamento tiene una característica especial. Cuando no le doy dato, debe funcionar el constraint tipo default. Y ahí lo vamos a ver en acción, pues, ¿no? Fíjense, no estoy considerando el campo departamento, no estoy dándole valor al campo departamento, sin embargo, cuando ingresa al registro, ¿qué sucede? No salió ningún error y quiero ver cómo quedó. Ah, ingresó Gustavo, pero fue al campo nombres precisamente, ¿no? No fue a cualquier sitio, ¿no? Sí ingresó, pero se fue a nombres, acá está en nombres. Correcto, ¿no? Después ingresó Coronel, pues se fue a apellidos, ahí está. No le ingresé el número miembro, ¿y esto por qué se pone? Por el identity, no eso es automático. No le puse nada a iniciales, no lo consideré, pero según la definición de la tabla, iniciales se aceptan nulos, así que por eso acá hay null. ¿Null qué significa? No significa que hay una palabrita que dice null ahí, ¿eh? Simplemente significa que ahí no hay nada, que está vacío, ¿no? Y luego, ¿qué pasó con departamento? Departamento no le puse nada, pero sin embargo le he puesto LI. ¿Y de dónde me sacó LI si yo no escribí nada? ¿Quién se encargó de hacer eso? El default. Cuando usted le da el dato, como en el primer caso le puse SM, pues no hay problema. Pero si no le pone dato, en ese caso actúa automáticamente el default. Por defecto le pone un valor. Para probar vamos a ingresar algunos registros más. El de Ricardo. Profesor, ¿y qué significa LI? ¿Tiene algún No, eso, significado? por ejemplo, eso es algo que tú defines, ese es tu valor por defecto. Por ejemplo, este es en el caso después de, este, de un dato textual, ¿no? Pero, por ejemplo, si estuvieras definiendo un campo numérico, a ver, un ejemplo, ya, el sueldo de un empleado. Ya, en caso que no le pongas dato, que el sistema le ponga en forma automática, lo mínimo que puede tener un empleado como sueldo, ¿cuál es el sueldo mínimo? ¿Cuánto es? 930, creo. Bueno, le ponen ese valor y entonces, cuando no le pongan dato al campo sueldo, el sistema le pone el sueldo mínimo. ¿Se dan cuenta? Otro caso, la factura. La factura tiene campo fecha. Entonces, si en caso no le ponen el dato de la fecha, usted le puede poner default la fecha del sistema. Y la fecha del sistema se devuelve con una función que se llama getDay. Le pones getDay, default, y ese campo, cuando no le pongan dato, automáticamente va a tomar este dato. Miren, ¿no? Esta es la fecha del sistema. O A la sea, fecha actual. la fecha actual, eso. El Ujú. getDay le da eso. Para eso sirve el default, ¿no? Ah, Para- ya, ok. ya, muy bien. Entonces, muchas gracias por preguntar. Vamos a ver cómo quedó acá. Creo que le puse o no le puse a Ricardo, no me acuerdo. Sí, sí le puse, lo ejecuté. Se generó entonces el 3. El 3 no le puse. Entró Marcelo, Ricardo, en iniciales no hay nada, en null. El departamento no le puse nada y mi valor por defecto ha sido LI, ¿no? Ahora, vamos a agregarle un campo más a la tabla teléfono. A la tabla miembros, perdón. El campo que le vamos a agregar se va a llamar teléfono y va a ser de tipo teléfono, ¿no? Para alguien que no conozca mi esquema,
pues se va a marear, ¿no? ¿Qué cosa será teléfono, no? Pues teléfono es un tipo, pues, un tipo que yo creé, ¿se acuerdan? Por acá está, lo quieren ver por acá, también lo pueden ver, ¿no? Teléfono, acá está. Estamos en miembros, en, en programación, en tipos de datos definidos por el usuario. Ahí está, miren, ¿ah? Teléfono es un tipo definido. Es en realidad char de 13. O sea, podría haberle puesto char de 13, ¿no? Pero lo enmascaro poniéndolo teléfono, ¿no? Y nadie va a percatarse, es algo que puede entrar acá, pero este es el servidor, cualquiera no entra, ¿no? Bien, entonces le agrego un nuevo campo a la tabla de miembros llamado teléfono. Luego verifico el contenido de la tabla, o sea, su estructura con SPGL. Y si es cierto, ya tiene un nuevo campo más que se llama teléfono, ¿no? Bien, pero le he agregado esto con una finalidad. Voy a explicarles otro constraint. Voy a hacer una consulta a la tabla de miembros para ver cómo está. Select asterisco, consultar, seleccionar todo procedente de la tabla de miembros. Y es lo que tengo hasta el momento. 3 registros ingresados, ¿no? Carrasco, Coronel y Marcelo. Miembro 1, 2 y 3. Pues voy a estrenar mi campo, pues teléfono, ¿no? Voy a ingresar un nuevo miembro. En nombres le voy a poner Alejandro, en apellidos le voy a poner Guapaya y en teléfono un valor. Ingreso y ya está, perfecto, ingreso. Hago la consulta y bueno, ahí está, me ingresó el teléfono. Pero ahora voy a presentarles un nuevo constraint. El constraint tipo check. Ya vimos 3, ¿no? Primary key, foreign key, default y ahora uno nuevo, un nuevo amigo, se llama check. Son 5, ¿ah? Por ahora hasta 4 vamos a llegar, ¿no? ¿Y qué hace el check? Es un constraint que pone una regla de validación para un campo. Entre paréntesis está la regla y ponen el campo y luego a continuación, ¿qué cosa puede ser, no? Bueno, cuando se trata de números, es fácil poner, pues, o normalmente poner mayor, menor igual, o entre ciertos límites, ¿no? Pero cuando son textos, es difícil que pongas mayor, menor, ¿no? Podrás ponerle igual ya, igual, o diferente también. Pero también puedes ponerle que sea parecido a un texto plantilla. Casualmente, como este es un idioma, pues, de alto nivel, tiene palabras del lenguaje humano, ¿no? ¿Qué significa like? Parecido, similar, como. Entonces me está dando la regla de que este teléfono debe cumplir con una especie de plantilla. Este es un lenguaje de plantillas, ¿ah? Hay que entenderlo bien, ¿no? De repente no alcanzamos ya, pero miren, aquí hay 5 caracteres. Los 5 primeros que he puesto ahí son fijos, ¿ah? O sea, para cuando se ingrese un teléfono tiene que ser entre paréntesis 206, si no, no va a funcionar porque a mí se me dio la gana de poner que los 5 sean así. Podría haberle puesto ABC, no sé, lo que quiera, pero eso es fijo. Y en el caso del cuarto carácter, fíjese, el cuarto carácter está definido con unos corchetes. Los corchetes definen el valor posible de ese carácter en un rango, que en este caso va desde 0 hasta 9. 0, 1, 2 caracteres, ¿ah? De 0 hasta 9. Luego el siguiente también es un texto, de 0 hasta 9. El siguiente también es un texto de 0 hasta 9, son dígitos, ¿ah? Entonces tendremos acá 5, no, sí, pues 5, 6, 7, 8. Y el noveno que ven acá es un simbolito de menos. Eso significa que en ese lugar tiene que haber un menos sí o sí. Si no le ponen, no ingresa al teléfono, le va a mandar error. Le va a obligar a que siga ese estándar, ese formato. Después vienen otra vez 4 dígitos más. De 9 más 4 serían 13, es justo lo que tiene el teléfono, 13. O sea, esta plantilla está diciendo que un teléfono debe tener entre paréntesis 206, luego 3 dígitos, luego una raya de menos y luego 4 dígitos. Si no lo ponen así no funciona, no va a poder ingresar un teléfono. Pero cuando quiera crearlo va a tener un problemita. Cuando quiera crear el constraint va a tener un problemita.
Va a decir que hay un conflicto. ¿Por qué hay un conflicto? Porque quiero plantear que todos los teléfonos de esta tabla deben obedecer esa plantilla. Pero resulta que yo ingresé a Huapay hace rato con este teléfono y no lo cumple. O sea, se está contradiciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces yo no puedo decirle que haga algo cuando ya algo ya no se está cumpliendo. Pero se puede hacer, sí, puedo hacerlo diciéndole, no revises y hazlo a partir de ahora. Bueno, ese es el lenguaje de plantillas que le digo, ¿no? Entre los corchetes pueden poner un intervalo de valores como por ejemplo desde A hasta C. Sería A, B, C, A raya C. En 0, 9, de 0 hasta 9. Pero puedo poner valores discretos también, ¿no? Intervalos, por ejemplo, A, F, J, 8. Significa que donde estén los corchetes solo puedan ver 4 caracteres. O es A, o es F, o es J, o es 8, ¿no? O puedo combinar, por ejemplo, entre corchetes de raya J, de E, F, G hasta J, luego puede ser hasta G, perdón, después puede ser J, después puede ser P, puede ser 7. O puede ser así también. En este caso, entre corchetes hay un simbolito que está al principio de todos, llamado circunflejo, ¿no? Es un numerito, es un símbolo que está al costado de la P en su teclado, que en algunos lenguajes sirve para establecer potencia, ¿no? Pero acá no, acá significa negación. Eso significa que en ese lugar donde está el corchete puede ser cualquier carácter, cualquiera, menos E, menos T o menos U. Cualquiera menos lo que está ahí, es la negación, nada más. De esa manera tiene para hacer cualquier cantidad de plantillas, pues, ¿no? Pero ahora no me permitió porque hay una contradicción, ¿no? Hay una contradicción que no me deja crearlo. Entonces, si yo quiero que me lo deje crear, le digo, ¿sabes qué? No revises porque hay un teléfono que me contradice. Entonces le digo que cree el constraint, pero con la cláusula with no check. With no check le dice, crea, pero no revises, porque si revisas te vas a encontrar con una contradicción. Lo demás es igualito. Cuando lo haga, ahora sí me dejó, pero eso a partir de ahora. Y hay un teléfono que contradice a esto, pero no hay problema, a partir de ahora funciona, ¿no? Verifico los constraints de la tabla de miembros y voy a encontrar que sí está el constraint tipo check ahora, ¿no? Si consulto a la tabla, pues tengo actualmente esos 4 registros que tenía con ese teléfono que no obedece al constraint, pero que a partir de ahora sí va a funcionar. Cuando trate de ingresar un nuevo registro, por ejemplo, Pedro Díaz, con ese teléfono que no obedece a la regla, no me lo va a dejar ya. No, no se puede, dice, porque está en contradicción con el constraint. Check, tiene que ser esa norma. ¿Por qué? Porque así lo cree, pues esa es mi regla ahora. Y si alguien revisa, dice, no, pues no ingresó. Oye, pero ese teléfono no obedece a la regla, sí, pero eso se creó antes. A partir de ahora es que ya no se pueden ingresar los teléfonos así. Entonces tengo que obedecer a la norma. Ingreso así con la norma. Los primeros caracteres, 5, entre paréntesis 206, después 3 dígitos, 5, 2, 2, 2, después una raya, después 3 dígitos, 7, 8, 12. ¿Ahora ingresará? Ahora sí ingresó. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, vamos a plantar esto hasta acá. Luego vamos a verificar algunas cosas más ya para la siguiente sesión. Eso lo dejamos acá un momento porque cuando verifique cómo quedó la tabla de miembros, se va a dar cuenta de una cosa. Si ingresó, claro que ingresó, porque cumplió con el constraint, ¿no? Pero va a haber una cosa rara ahí. No sé si se da cuenta. Sí ingresó Pedro Díaz, ¿no? Todo está bien. No hay errores en la tabla, pero hay algo que no me parece raro. No sé si a ustedes les parece raro algo que ha pasado con esta tabla. ¿Alguien se da cuenta? Hay algo que no cuadra. ¿Qué cosa es? Ingresó Pedro Díaz, sí. ¿Pero con qué código? Con 6, Ya, ¿y no qué con pasó con el 5. 5? El 5 se salteó. Lo que pasa es que cuando yo ingrese Guapaya, ¿no? Hasta ahí hay un valor que se guarda en una variable del sistema que se llama arroba identity. Es una variable del sistema, va guardando el último generado. Entonces, cuando yo generé el de Guapaya, se guardó el último generado en esa variable arroba identity. Cuando quise ingresar a Pedro, hubo una contradicción, pero antes de la contradicción, el sistema dijo, voy a ingresar un nuevo registro. Ah, ya, ¿cuánto vale el antiguo? 4, auméntale uno más. Y le puso 5 y lo guardó en arroba identity. Luego tenía que ingresar, pero cuando llegó al teléfono se contradijo con el constraint y no lo dejó ingresar. Pero la variable ya asumió el valor de 5 y la dejó. No atrasa nunca, no retrocede nunca esa variable, se queda ahí.
en el último valor generado. Arroba identity guarda el último valor generado. Entonces, cuando quise ingresar a Pedro Díaz otra vez ya con las reglas, con lo que se permite, asumió, ¿cuánto vale el último generado? 5. Ahora entonces pone uno más, 6. Se generó lo que se llama un hueco lógico, ¿no? Hay un salto ahí de secuencia. La tabla está bien. Lo que pasa es que hay una secuencia. Eso es uno de los, digamos, dificultades que puede tener el Identity. Se usa mucho, ¿eh? Se usa mucho para claves primarias, pero tiene que tener en cuenta que puede generarle huecos lógicos. No es que entre el registro 4 y el 5 haya pues un vacío, no, está compacto. Solo la secuencia se ha perdido, ¿no? Hay un salto ahí en la secuencia lógica. Físicamente la tabla está bien. Bien, ahora nos quedamos aquí. Vamos a detener la grabación.